Tenemos conectado a Camilo Tiscornia, es economista, es director de CT y Asesores Económicos, CIT Asesores Económicos, a propósito de, bueno, este pronóstico de algunos consultores que efectivamente pronostican una inflación en 0% en mayo, un dato que incluso fue celebrado por el presidente de la Nación. Así que para meternos en este pronóstico de Camilo, que también, bueno, otras consultoras como Equilibra y demás lo habían hecho. Sí, la tercera semana, Sí, ¿no? la Es tercera semana, sí, pero exacto. las Sí, primeras sí. dos tuvieron, Claro. pero la tercera semana ya Eso muestra sí. 0%. ¿Te acordás que Fernando Marul nos había dicho a principio Así de este es. mes, a mí la primera me da 0, después la segunda dio con una inflación un poquito más alta, pero ahora aparentemente hay 3 consultoras que coinciden en este diagnóstico. Camilo está conectado. ¿Cómo te va, Camilo? Buen jueves para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, contanos, ¿qué es lo que vieron ustedes? ¿Qué relevamiento hicieron en qué se basan para apuntalar esto? Mira, en nuestro caso la dinámica de la inflación a lo largo del mes estuvo muy condicionada, te diría, creo que como todos, ¿no? Por el famoso hot sale, que cada año que pasa va abarcando más rubros, ¿no? Porque la cantidad de ofertas que se da es en muchos rubros. Entonces te diría que eso fue muy determinante este mes, que en lo que relevamos nosotros hizo bajar precios durante la segunda semana del mes, sobre todo, que es cuando tuvo lugar. En nuestro caso, en la tercera hubo una suba, es muy común esto, después de que se da el hot sale y ahora en la semana que estamos transcurriendo hay un aumento también, pero moderado. Lo que pasa es que en el combo del mes, que acá también influye lo que fue pasando en abril, la inflación en nuestro caso creemos que podría dar un poco debajo del 2% este mes. Claro, o sea, 2%, abajo de 2% sería un dato, bueno, para el gobierno increíble en el sentido de que no se esperaba después del 3,7 de marzo que tan rápido se reencauzara la continuidad de la baja de la inflación, es decir, quedaría lo del 3,7 de marzo como una loma de burro muy pronunciada y sería casi una anécdota. A ver, debajo de 2%, ¿qué implicaría en términos de, bueno, de estas metas que el gobierno se puso a principios de año? Que se puede llegar a pensar en un fin de año con una inflación que comience con 0, algo o no? ¿O crees que llegó para quedarse un 1 adelante? Mira, yo creo que por ahora habría que ver si se puede perforar el 2, ¿no? Ah, Tenemos que cerrar los números, creo que vamos a estar cerca. Me parece que también el contexto más general, más allá del movimiento numérico que yo te contaba antes, el contexto general que favorece esto, por un lado sabemos que es el tema fiscal y monetario, que el gobierno lo tiene bastante controlado, y la novedad del último mes y pico es que en un contexto en el cual el tipo de cambio puede flotar más, está bastante estabilizado. Entonces, esto es lo que está explicando un poco más de fondo lo que está pasando ahora. Que esto se mantenga en el tiempo, en este año que tenemos, que hay desafíos todavía, en particular el tema de las elecciones, que siempre es complicado para el tipo de cambio, que ahora se puede mover mucho más libremente, bueno, hay que esperar. hay que Yo esperar. creo que las cosas están bastante bien acomodadas para que la inflación siga bajando. Si pensamos en el corto plazo, junio es un mes tranquilo en materia, por ejemplo, estacional, porque vos hablabas de lo de marzo. El pico de marzo también tiene mucho que ver con que tenías un rubro ahí que es educación que aumentó 21%, que es Claro. algo que está como fuera de escala de todo lo que venía siendo la inflación de los meses previos. Entonces, eso no está presente en junio. De junio puede ser un mes muy tranquilo. En julio suele aparecer el pico por las vacaciones de invierno en Ah, toda la parte de turismo, entonces por ahí eso te da algo más. Y después el tema del tipo de cambio. Cuando empieza a pasar el pico de la cosecha y te acerques a las elecciones, es un factor de riesgo. No sabemos qué va a pasar, pero es para monitorearlo. Camilo, Willy Cohen, ¿Qué tal? ¿cómo está impactando el tema de los productos frescos y la carne y el tema climático? ¿Eso en todo caso puede de alguna manera mover el amperímetro? ¿Qué están viendo ahí? Mira, ahí el tema climático viene jugando hace bastantes meses, te diría, porque en marzo también el tema del clima jugó muy fuertemente. Ahí vos tenés semanas ya desde fin de febrero con subas semanales de las verduras de golpe de más del 10% Ujú. y algo de frutas. Después en abril y parte de mayo han bajado y bastante. Eso también está ayudando a que
la inflación este mes pueda quedar un poco debajo del 2, y ahora, esta última semana, los datos que estoy viendo de esta semana, otra vez vuelven a aumentar las verduras, obviamente después de las lluvias que hubo. Entonces, esto va, digamos, te afecta el cortísimo plazo, ¿no? No te va a cambiar la tendencia del asunto. Claro. A ver, Camilo, por lo que vos ves respecto al tema de la administración en realidad la macro y sobre todo el tipo de cambio y demás, bueno, muchos economistas ponen el foco en un tipo de cambio que no es acorde a lo que no acompañó la inflación. ¿En algún momento puede haber algún problema con las reservas? Porque yo vi el otro día una tapa del diario de Clarín que hablaba de que las reservas estaban en rojo pese a los 12.000 millones de dólares que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. ¿El plan es sostenible en el tiempo, lo que está haciendo el Ministerio de Economía y lo que impulsa el presidente Milei? O como dijo Mayans, que yo hoy lo comentaba, con un tufillo muy político y muy golpista, la verdad que decía, bueno, llega hasta diciembre este plan económico. Mira, la verdad no sé, me parece una afirmación un poco fuerte y no sé si tiene mucho sentido, me parece que tiene un contenido político más que nada, ¿no? Claro, desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo ves? Por eso, desde el punto de vista técnico yo creo que mantener el superávit fiscal es crítico. Esto es la experiencia de cualquier plan de estabilización. Entonces, como ahí tenemos un presidente que está convencido de este asunto, claro, y da la sensación de que lo va llevando bien y ya tiene el equilibrio fiscal, te diría que esa es una piedra fundamental para cualquier cosa. Claro. Después de ahí, si vos tenés cambios, movimientos, está dentro de lo posible y pasa en cualquier país del mundo, pero yo creo que teniendo eso evitás un montón de enormes volatilidades o cosas disruptivas, eso por un lado. El tema cambiario, que siempre es el más complicado, me parece que hay una diferencia esencial respecto a lo que había antes de mitad de abril y lo que hay ahora. Se puede criticar, hay quien dice no, porque en realidad el Banco Central intervino en futuros, entonces claro, esto no es una explotación genuina, porque el cepo para las empresas está cerrado. Son todas cosas que son atendibles, pero también hay que matizarlas. Lo cierto es que hoy el tipo de cambio flota entre 1.000 y 1.400 pesos. Y si alguien quiere apostar a que el tipo de cambio está atrasado, que vaya y compre dólares. Yo creo que esto es así de sencillo. Y no tenés el Banco Central que va a estar vendiendo dólares para impedir ese movimiento, al menos hasta que no llegue hasta 1.400 pesos. ¿Puede intervenir en futuros? Sí. Los datos muestran que al menos en abril lo hizo. Pareciera que en mayo también lo hizo. Forma parte de lo que un banco central puede hacer, pero creo que tenés una potencial flexibilidad del tipo de cambio que no tenías hace un mes atrás y que me parece que es muy positiva. Creo también que en evaluar toda la política económica también hay que tener en cuenta que el gobierno tiene una meta política en octubre y evidentemente va a hacer muchas cosas de cara a eso y probablemente si tiene un buen resultado y el mercado financiero internacional acompaña y a partir de octubre las cosas pueden ser ligeramente distintas o puede haber alguna corrección, pero me parece que ese es un poco el contexto. Claro, es muy interesante la explicación, te la agradezco Camilo porque lo que planteás es justamente una respuesta a un interrogante que muchos economistas o muchos incluso analistas plantean de, bueno, al intervenir en el futuro, en el dólar futuro, el gobierno condiciona y está forzando un poco el tipo de cambio. Vos lo que decís es, bueno, si querés que el dólar está barato, andá y comprá, básicamente, y lo podés hacer, y efectivamente eso no estaría ocurriendo en la magnitud que el planteo que te acabo de hacer lo que pasa es que eso nos lleva, si vos querés, a lo que hablábamos antes, de que eso puede aparecer en algún momento, esa presión compradora podría aparecer, porque está dentro de lo posible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay elecciones, claro, que cuando pase junio, julio, la oferta del campo, que hoy está abasteciendo el mercado, puede desaparecer, pero está en el plano de los riesgos, digamos. No es que quiere decir que esto necesariamente va a pasar y necesariamente va a haber una explosión cambiaria. Y vuelvo, para evitar eso tenés la parte fiscal y monetaria bastante ajustada. Y a propósito de eso, Camilo, ¿cuál es tu lectura de lo que ocurrió ayer, digamos, de esta operación financiera que le permite al gobierno sumar 1.000 millones colocando deuda en pesos, pero absorbiendo dólares? Bueno, me parece por de pronto que es una buena señal en el sentido de que me parece que hay un tema clave acá, cuando vos me hablabas de la sustentabilidad antes, si hay algo que yo creo que es crítico para la sustentabilidad del programa, es que el gobierno pueda en algún momento colocar deuda en los mercados internacionales
a tasas razonables, y ahí el parámetro a mirar es el riesgo país, que Claro. hoy en día está en 600 y pico de puntos básicos, que es mucho menos que antes, pero sigue siendo alto. Hay países de la región que tienen 200, 300 puntos y hacia allí hay que aspirar. Tiene que bajar más el riesgo país y yo creo que eso es importante y es clave para la sustentabilidad del programa. Yo creo que se está en camino de eso, y lo de ayer, si bien es una colocación en pesos, me parece que muestra una señal del mercado internacional de cierto interés en la Argentina. Entonces, me parece que es una buena señal. Obviamente está la gran discusión acerca de si 29% en pesos es una tasa razonable para la operación. Hay que recordar que es una operación en pesos y Ujú. que cuando uno mira prospectivamente y dice, bueno, sí, la inflación puede bajar, pero cuando uno ve el pasado de la Argentina, todos los planes de estabilización fallaron. Entonces, quien presta pesos, por supuesto que se va a querer cubrir. Entonces, el riesgo es eso. Claro, clarísimo. Es Camilo Tiscornia, economista, director de CIT, Asesores Económicos. Ha sido un gusto tenerte en el micrófono de Rivadavia, ha sido muy claro, Camilo, gracias. Muchas gracias, es algo, hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Camilo Tiscornia, bueno, que tal vez dice que da por debajo de 2% la inflación de mayo